Bienvenidos a su canal en la Escuela del Edén al Edén. Hoy presentamos Él tomará de lo mío. El Espíritu Santo es la naturaleza divina, espiritual de Cristo. Él tomará de lo mío. Cuando viniere el Consolador, el cual yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15:26. Quien envió al Espíritu Santo fue Cristo y lo envió procedente del Padre. El Espíritu daría testimonio de Jesús y este testimonio sería replicado por los apóstoles que al haber estado con Jesús conocían sus vivencias. Es Jesús quien envió el Espíritu Santo procedente del Padre. La pregunta es, ¿qué es aquello que Jesús, el Cristo, comparte con el Padre, pero que procede del Padre? Sin lugar a dudas, es su naturaleza divina y espiritual. Suena redundante, pero es bueno exponerlo así para una mejor comprensión. Luego en Juan 16:13 dice que el Espíritu no hablaría nada de sí mismo, sino que vendría con las palabras de quien lo envió, es decir, de Jesús. Glorificaría a Jesucristo porque tomaría de lo de Jesús. El Espíritu vendría en el nombre de Jesús. Todo lo que el Padre tiene es mío, dice Jesús en Juan 16:15. Por eso dije que tomará de lo mío. El Espíritu Santo, tal como Jesús al venir a este mundo, vendría con la agenda de salvación del cielo, lo cual lo sitúa en la misma condición de Cristo. Juan 12:49. La naturaleza divina espiritual de Cristo que procedió del Padre, Juan 16:27 al 28, ahora vendría representando a Cristo. Él había prometido que no les dejaría huérfanos. Les prometió, vendré a vosotros. Juan 14:18. La manera como vendría era a través del Espíritu Santo, es decir, la naturaleza divina espiritual, a través del cual Él, Jesús, es la misma imagen de la sustancia de Dios. Hebreos 1:3 y Juan 10:30. Es a través de esa manera en que Él dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. El Padre y Jesucristo tienen y comparten la misma naturaleza divina espiritual. En tal sentido, esa naturaleza divina espiritual, aunque procede del Padre, está en el Hijo. A esa naturaleza divina espiritual es que Jesús llamó Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero dice que los discípulos le conocían. Claramente se está refiriendo a él mismo, que una vez partiera, enviaría con los discípulos su naturaleza divina espiritual a estar con ellos y cumplir su promesa de venir a ellos y no dejarles huérfanos. Él les dijo, vendré, es decir, yo mismo vendré. Pero se refiere al Consolador. Es claro que Él vendría con otra naturaleza, su naturaleza divina espiritual. Porque Dios es espíritu, Juan 4:24. Porque ahora estaba con ellos presente físicamente, y luego sería en ellos, Juan 14:17, es decir, su espíritu moraría dentro de ellos. Pablo lo confirma al decir que los discípulos de Jesús son templos donde habita el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Luego Jesús en Juan 14:20 dice una frase muy profunda por su significado. Yo estoy en el Padre. Es decir, su naturaleza es mi naturaleza. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Y vosotros en mí, es decir, yo llevo la humanidad al cielo
aunque en un cuerpo glorificado, yo les represento ante el Padre. Elena White escribió las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Deseado todas las gentes, página 85. Y en el versículo 20 de Juan 14, continúa diciendo: y yo en vosotros. Quiere decir, traigo la naturaleza divina espiritual a ustedes para morar en el corazón, en la mente. Amigos y hermanos, es esa la manera como somos salvos y como entendemos la obra de Dios en nosotros. En el cielo hay alguien, Jesús, de nuestra raza, pariente más cercano, que por sus méritos de justicia intercede ante Dios. Pero en la tierra hay alguien, Cristo, con el poder de la deidad en naturaleza divina espiritual, con todo el poder de transformar nuestros corazones e implantar la ley de Dios en nuestros corazones para que se cumpla el propósito de Dios en el nuevo pacto. Aquel que llamamos Espíritu Santo no es otro que la naturaleza espiritual de Cristo representándole a Él. En el cumplimiento de su promesa, vendré a vosotros. Él se representaría a sí mismo. Dice Manuscritos Liberados, volumen 14, página 23 de 1895. En confirmación de lo anterior, Elena de White escribió: mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de la Iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Deseado de todas las gentes, página 139. Ahora, en Juan 14, 23, Jesús dice algo muy profundo que constituye una de las razones por las cuales decimos que el Espíritu Santo es la naturaleza divina espiritual de Cristo, que es de la misma sustancia de Dios el Padre. Hebreos 1:3. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Puesto que lo único que al mismo tiempo puede garantizar la morada de Dios el Padre y Jesucristo en una persona es la naturaleza espiritual que comparten, es decir, su espíritu. Y Jesús dice: vendremos a Él y haremos morada en Juan 14:23. Preguntamos: ¿con qué harán morada? Sin duda, con su naturaleza divina espiritual, que es una, su espíritu. 1 Corintios 6:19. Al morar en nosotros como templos. Y aquí hay algo asombroso. La razón por la que la naturaleza divina espiritual viene a nosotros así es para hacernos partícipes de las promesas de Dios. El apóstol Pedro nos confirma que la promesa es que llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Oh, gloria a Dios. Los seres humanos llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina, no por nosotros mismos, sino por el poder divino, es decir, su espíritu,
mediante aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, Cristo Jesús. Quiere decir que a través de Cristo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y si alguien tiene duda de que la Biblia apoye tal habitación de Cristo en nosotros a través de la naturaleza divina espiritual de Cristo en nosotros, entonces llegó el momento de citar dos textos bíblicos claves. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segundo texto, Efesios 3:17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y la Biblia tiene más, claramente lo dice, a quienes quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro encontramos la siguiente afirmación: el Espíritu de Cristo, al obrar en el corazón, modela su imagen. En tal sentido, es Cristo el que habita en nosotros y lo hace con su naturaleza divina espiritual, valga la redundancia, que procede del Padre. De esa manera, toda la plenitud de Dios, según Efesios 3:19, habita en nosotros. Se cumple la promesa, vendremos a Él y haremos morada, Juan 14:23. ¿Quiénes vienen? El Padre y el Hijo. ¿Y cómo vienen? Vienen en la forma de su naturaleza divina espiritual, es decir, con su espíritu, que es la única manera como pueden habitar en nosotros, porque Él ha dicho, no con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. La mensajera del Señor afirmó, por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Deseado de todas las gentes, página 347. Al venir Cristo a nosotros, lo hace en la unidad del Espíritu, porque Él ha dicho que debemos ser diligentes en mantenernos en la unidad del Espíritu. Efesios 4:3. Y en Filipenses 2:2 dice que la manera de tener el mismo sentir, el mismo amor, es si estamos unidos en el Espíritu. Por esa razón es que la palabra de Dios, la Biblia, es una. Aun cuando la escribieron 40 hombres de acuerdo a lo que ha sido revelado, fue el Espíritu el que mantuvo la coherencia de su mensaje. Dios todo lo hace con su Espíritu, de modo que es en la unidad del Espíritu en que los cristianos logramos el vínculo de la paz. Cuando el Espíritu vino a los discípulos en el Pentecostés, se dijo, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Hechos 4:32. Es con su Espíritu como Dios sostiene y unifica todo, nos restaura. Pero Dios hizo algo más a través de Jesucristo. Cuando Él viene en la forma de su naturaleza divina espiritual a morar dentro de nosotros, mente y corazón, Él viene tomando de las vivencias de Jesús la persona física que habitó con o al lado de nosotros, porque es la promesa, Él tomará de lo mío. Así que de aquel varón Jesús, experimentado en quebranto, que vivió la experiencia humana con sus debilidades, luchas, flaquezas, tentaciones, el Espíritu Santo, es decir, la naturaleza divina espiritual de Cristo, toma esas vivencias y experiencias a nuestro favor para asistirnos, ayudarnos y socorrernos en la medida en que necesitamos ser socorridos.
Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Es sin duda la evidencia de que el Espíritu Santo, la naturaleza espiritual de Cristo, ha tomado de Jesús, el humano que vivió en este mundo, ese acervo de la experiencia humana para socorrer a los que son tentados. Ya no hay excusa para el pecador. El tratante divino tiene claro, conoce, porque ha tomado de la experiencia de Jesús y os lo hace saber. Juan 16:14. Él es un varón experimentado en quebrantos. Isaías 53:3. Por eso sabe ocuparse de que nadie sea asaltado en la tentación de su mente más allá de lo que puede soportar en su condición de humano. Y para ello da la justa medida de la gracia y la alternativa para resistir, según Corintios 10:13. El Espíritu, al tomar de la experiencia de Jesús en su naturaleza humana para socorrer a los humanos, le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol responde: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12:9-10. Por esa razón es que en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, gemidos indecibles. Romanos 8:26. Él lo hace porque ha tomado esto de Jesús. La promesa es que Él tomará de lo mío, el que llevó todas nuestras enfermedades y dolores, y su vida con todo lo que pasó fue también una manera de vivir para entendernos y asistirnos en nuestra debilidad. Así que en el Espíritu que nos ayuda, tenemos representado a alguien que es experto en padecimientos y necesidades humanas. El apóstol Pablo así lo confirma, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él conoce todas las variantes, los giros y los tiempos y los momentos de la tentación, porque en todo fue tentado y en todo salió victorioso. Por eso dice el apóstol Pablo que alguien así nos convenía. Hebreos 7:26. Por eso Él también puede salvar enteramente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. El conocimiento profundo que tuvo Jesús de la debilidad humana al tomar sobre sí la naturaleza humana es reseñado en este texto de la mensajera del Señor. Ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo. Como niño impotente, sujeto a la debilidad humana, le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana. Deseado de todas las gentes, páginas 32 y 33. Fue en el tiempo de la mayor debilidad cuando Cristo fue asaltado por las tentaciones más fieras. Así, Satanás pensaba prevalecer. Por este método había obtenido la victoria sobre los hombres. Cuando faltaba la fuerza y la voluntad se debilitaba y la fe dejaba de reposar en Dios, entonces los que habían luchado valientemente por lo recto durante mucho tiempo eran vencidos. Si nosotros le hiciéramos frente como le hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. Deseado de todas las gentes, página 93. La combinación del conocimiento, Lucas 12:12, el saber acerca de la vivencia de la debilidad humana, Romanos 8:26, su experticia en sufrimiento, Isaías 53:3,
y la experiencia en victoria segura, Juan 16:33, que posee el Espíritu habiéndolo tomado de Jesús, Juan 16:14, más el poder ilimitado al contener toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9 y Primera de Juan 3:9, es una garantía de lo más completo que es el poder de Jesús para librarnos de la tentación y para salvarnos y para poner a disposición de nuestra salvación todos esos recursos. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Deseado de todas las gentes, página 615 en la versión electrónica. Los hijos de Dios no adquieren tal condición por nacimiento humano o por obra humana, sino que Dios, a través de aquel que los redimió, les comparte su naturaleza divina. Esto es a través de Cristo. Es a través de Cristo, el cual es portador de la misma naturaleza divina del Padre, Hebreos 1:3, que nos llega a nosotros su divina naturaleza espiritual. De esa manera, cuando el Espíritu de Cristo mora con nosotros y somos guiados por este Espíritu, entonces somos hijos de Dios. Romanos 8:14. Es a través del Espíritu de Cristo el Redentor como Dios mora en nosotros y nos salva, nos transforma, nos retira el pecado. Porque como dice el apóstol Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Y el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros. Y se pregunta alguien, ¿cómo es que Cristo va a estar en nosotros y al mismo tiempo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros? La respuesta ya la hemos dado anteriormente. Es la naturaleza divina espiritual de Cristo la que está con nosotros o morando en nosotros. Este es lo que conocemos como Espíritu de Cristo o Espíritu Santo. Aunque Cristo ya proveyó todo para la salvación del ser humano, aún hay una obra por hacer en el corazón humano, y es retirar todo pecado de la vida de sus seguidores para que se cumpla, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Cristo a través de su Espíritu viene a la mente y al corazón de sus seguidores para quitar el pecado de allí. Juan 16:8 y Romanos 8:2. Trae su justicia al corazón para probar en el juicio que ellos han sido redimidos para Dios. 1 Pedro 4:17 y Apocalipsis 20:4. Esta obra la hace Cristo con su espíritu o naturaleza divina espiritual en el corazón humano, mientras que Jesús en persona, presencial y directa está en el santuario celestial presentando los méritos de su justicia. Cuando el Espíritu retire el pecado de la vida de su pueblo y la victoria esté asegurada en la vida del seguidor de Cristo, entonces se borrará todo registro de pecado de ese seguidor que ha sido anotado en los libros del cielo. Todo ha sido perdonado y todo ha sido vencido. Su caso es fallado para la vida eterna. Ha sido salvado del pecado. Es en todo caso Jesucristo el que ha realizado todo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Y Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Elena de White al respecto escribió, el Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu con la perfecta naturaleza de Cristo, divino humana. Review and Herald, abril 5 de 1906. La manera como llega la naturaleza divina a nosotros es a través de Cristo.
de Cristo mismo. Él es el que la trae. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Es Cristo el que trae la naturaleza divina a nosotros. Fue Él quien en virtud de sus méritos hizo posible el camino hacia Dios. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y al obtener esa victoria, rogó al Padre, según Juan 14:16, activar esa conexión con su naturaleza divina, para que sus hermanos fueran partícipes de esa naturaleza. Pedro dice que esa es una promesa, y Él, Cristo, es quien viene en su naturaleza divina espiritual a hacer realidad esa promesa. Promesa que, como ya se dijo, consiste en hacernos participantes de la naturaleza divina, porque también dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Él cumple su promesa a través de su naturaleza divina espiritual que viene a morar con nosotros, su espíritu. Y en realidad, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Al respecto de esto, Elena de White escribió: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu como el omnipresente. Manuscritos Liberados, volumen 14, página 23, 1895. De esa manera fue como Cristo estuvo con Pablo en Roma, mientras podía estar con Pedro en Antioquía, con Santiago en Jerusalén o con Juan en la isla de Pátzmo, o con cualquier discípulo al mismo tiempo que estaría acompañando a otros discípulos, así fuera en el último lugar de la tierra, como dijo en Hechos 1:8. Pero cuando Él venga sobre ustedes, el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era con la llegada del Espíritu Santo como podían ir a lo último de la tierra y ser testigos de Jesús contando con su compañía. Jesús fue muy claro al decir: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. ¿Cómo es posible que Jesucristo esté en medio de sus siervos que hoy se reúnen en la tierra si Él está en el cielo? Sin duda, es con su Espíritu. Para que sea eso así, ese Espíritu tiene que ser de Él y no otra persona. En confirmación a lo que hemos mencionado, Elena de White escribió: Él viene a nosotros hoy por medio de su Espíritu. Reconozcámoslos ahora, entonces lo vamos a reconocer cuando Él venga sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Review and Herald, abril 30 de 1901. Cuando vamos a la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Mateo 16:27. Apocalipsis 6, 16 y 17 dice que al final los perdidos dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Este versículo confirma que el Padre tiene rostro, presencia, pero a la vez dice que el Hijo vendrá en su gloria. Llama la atención que Elena de White nos invita a reconocerlo ahora en su espíritu, es decir, al Hijo, a Jesús, que le conozcamos, le contemplemos para ser transformados en nuestra mente, para que le reconozcamos cuando se haga presente de manera visible en su segunda venida y nos transforme vistiéndonos de incorrupción e inmortalidad. La transformación de la mente es ahora. La transformación de todo el cuerpo, mortal e inmortal, es en su venida. El apóstol Juan registró estas palabras de Cristo: mas el Consolador,
el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En relación con lo dicho anteriormente, Elena de White escribió: queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Carta 66, abril 10 de 1894. En el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 33, Elena de White afirmó: Cristo ascendió al cielo y envió su Santo Espíritu para dar poder a la obra de sus discípulos. Es decir, envió su naturaleza divina espiritual, y sabemos que al recibirla miles se convirtieron en un día. Cristo debe ser conocido por el nombre bendito de Consolador. En el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 35, Elena de White escribió: si se consagraran al trabajo por su Maestro, el Espíritu del Redentor habitaría en el corazón de los obreros y se producirían obras de justicia. Otra vez se refiere la mensajera que quien habita en el corazón es el Espíritu de Cristo, es decir, su naturaleza divina espiritual. Siendo que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, según 1 Timoteo 2:5, y sabiendo que Él intercede por nosotros, Romanos 8:34, y comprendiendo que el Espíritu que habita en nosotros también intercede, media por nosotros, Romanos 8:26 y 27. Y en atención a todo lo dicho, no queda otra conclusión que aquel a quien la Biblia designa como Espíritu Santo y nosotros llamamos Espíritu Santo para nuestra salvación hoy, no es alguien más que Cristo en su naturaleza divina espiritual, que viene a nosotros para hacernos partícipes de su naturaleza. Es una promesa. De esa manera es como al estar el Espíritu en nuestra mente, nosotros podemos llegar a tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, como dice la Biblia: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Jesús prometió que al venir el Espíritu enseñaría todas las cosas. Juan 14:26. Y el apóstol Pablo afirma: no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. 1 Corintios 2:13. Es así como la mente de Cristo llega a ser nuestra mente, y los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Bendiciones para todos. Este fue la presentación del programa para hoy. Él tomará de lo mío. Este es el canal en la escuela del Edén al Edén. Dios les bendiga. Hasta entonces.